¿Qué pasa, chicos? Bueno, lo que os traigo hoy un poco en relación con lo de la semana anterior, que fue fiabilidad de la muestra, es el análisis de un HUD. Lo más seguro es que lo esté dividiendo en dos partes porque tampoco quiero que se me quede muy largo, ¿vale? El objetivo, enseñándoos esto, es que veáis un poco cuáles son, que veáis que en límites más altos siguen habiendo rivales que podéis explotar perfectamente y mucho, ¿vale? El HUD que he escogido es de un jugador de No Limit 1000. Lo he escogido un poco al azar, he intentado que no fueran... En No Limit 1000 hay muchos rivales competentes, ¿vale? Pero he intentado escoger uno que sí que tenga algunos leaks. No he buscado en concreto uno que sea muy weak ni nada. Los hay más weaks que el HUD que os voy a mostrar. Los hay menos weaks, pero que siguen siendo weaks. Pero se va notando en No Limit 1000 que cada vez hay menos jugadores de estos. Pero vaya, los sigue habiendo y de ahí la importancia de saber interpretar bien las muestras y saber bien lo que nos está indicando los datos de estos jugadores, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a ver el HUD. En esta parte vamos a centrarnos principalmente en lo que es el juego sin iniciativa y en la siguiente parte veremos el juego con iniciativa de este jugador. Por la primera línea podemos ver que el jugador tiene un VPIP decente, un preflow raise y un 3bet también decentes. En cuanto al... No es excesiva muestra, ¿vale? Pero ya se puede ver una tendencia a que va a ser un jugador que foldea bastante, algo de más al 4bet y que nos indica el 18 de 5bet. Lo que a mí me indica un 18 de 5bet con un 11 de 4bet es que lo más posible es que este jugador no esté haciendo 5bet bluff, ¿vale? Va a tener, alguno puede hacer en alguna ocasión, pero de normal esperaría que este jugador no tuviera este tipo de manos, tipo As-5, Suited, y este tipo de manos, vaya, no se las daría mucho a este jugador con esos datos que tengo de momento. Luego tenemos un fold al 3bet algo altito, con un 4bet también algo altito. Parece ser un jugador al que no le gusta jugar sin iniciativa a los 3bet pots. Y luego el fold al 5bet pues más o menos está bien. Podría ser un pelín más bajo en 40, pero bueno, está bastante bien. Y luego, importante, tenemos las stats de Showdown. Tenemos un One When Show Flop de 45 y un Wonderland Showdown de 54. Lo que nos indica esto es que, bueno, va a ser un jugador que va a pecar más de pasivo que de agresivo, ¿vale? Es un jugador que gana más mostrando las cartas que no mostrándolas. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo en el HUD donde están esos leaks que hacen que le podamos explotar este extra de pasividad que tiene este jugador, ¿vale? Luego, por último, en esta línea tendríamos las overbets. En TAR tiene un overbet de 10, lo cual me parece realmente bajo. Y una cibet en river después de hacer overbet en TAR de 50, que también me parece bastante baja, ¿vale? Esto, por ejemplo, nos puede indicar que el jugador cuando está IP está haciendo mucho overbet en unos determinados boards con manos que no son del todo... que hay muchos rivers en los que esa mano no tiene 3 barrels, pero en el TAR sí que quiere como extraer el tercer barrel del river antes de que se enguarre el board y las manos que le pagaban en el TAR en muchos rivers no le paguen, ¿vale? Entonces yo tendería a pensar eso de ese 50 de follow-up, que digo yo, en la siguiente calle. Y luego en river sí que tiene un overbet de 19 que está decente, ¿vale? O sea, no es el overbet que tendría yo, no es el overbet que van a tener la mayoría de jugadores competentes, lo van a tener un pelín más alto, pero 19 es un número bastante decente. Con la siguiente línea vemos el juego en el button, sin iniciativa, es decir, cuando le abren y él está, cuando un jugador abierto y él está en el button, vemos que contra posiciones tempranas tiene un 6 de call call y un 10 de 3bet, y contra cutoff tiene un 3 de call call y un 16 de 3bet. Me parecen números bastante razonables, ¿vale? Encontraréis jugadores que aquí directamente no tienen call call, este al menos sí que lo tiene, pero los tiene muy bajitos, ¿vale? Esto quiere decir... Puede decir varias cosas, ¿vale? Pero yo tendería a pensar que es que está haciendo no call call con un rango definido, sino call call para adaptarse cuando hay un recreacional por detrás o cuando el jugador que ha abierto es un recreacional para jugar manos con él, ¿vale? Pero
no lo está haciendo, en mi opinión, todo lo que debería. Siguiendo con esta línea tenemos los squeeze, tiene un squeeze de 9. Para mí este squeeze de 9 me recoge más o menos el squeeze que tiene contra todas las posiciones y tal. Y luego en Guerra de Ciegas tiene un 7. El 9 me parece alto y el 7 me parece bajo, ¿vale? Pero vaya, son stats en los que tampoco es que me fije excesivamente. Luego el siguiente stat que tenemos es un 43 de fold al Squeeze Scholar, que me parece bastante correcto. Sobre todo si... Y me lleva ya más a pensar que esos call calls que los call calls de los que hemos hablado sí que son debidos a que hay un recreacional involucrado en la mano, porque cuando hay un recreacional involucrado en la mano es más fácil pagar squeeze cuando estás jugando como caller. Y por último, en esta línea tenemos un call forward de 7, que el call forward de 7 es madness, ¿vale? Se le está yendo la pinza y un 0 de farja. Es decir, vamos a tener un call forward muy lineal, habrá que ver cómo responde a los 5bet, pero posiblemente sí que esté probando algún 5bet bluff, sobre todo si soy el que 3betea, contra sus call forwards en Guerra de Ciegas, ¿vale? Y nada más sobre esta línea, vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? En la siguiente vemos que tiene un juego, es un poco extraño, ¿vale? Porque tiene un 9 de los 3bets en la SB y demás, tiene un 9 de 3bet contra Earlys, un 14 contra Cutoff y un 14 contra Baton, ¿vale? Esto posiblemente son 12.000, casi 13.000 manos, sea varianza, porque no creo que tenga ni de coña el mismo 3bet contra Cutoff que contra Baton. El 9 contra Early me parece algo altito. El 14 contra Cutoff me parece algo altito. Algo en torno a 12 estaría ok. Y luego vemos que sí que tiene algo de rango de call call en la SB, que supongo que muy poco como en el Baton, supongo que también será por lo que comentábamos de los recreacionales, ¿vale? Y por último, el 3bet en la SB contra Baton me parece algo bajo, ¿vale? Podría tenerlo algo como 16, 17, son valores más correctos. Pero vaya, no me fío mucho de estos dos 14 porque me parece que algo aquí vaya, es varianza, ¿vale? Luego el fall contra Cutoff me parece bastante correcto, quizás un poquito bajo. Los Tibets en Big Blind contra Early, Cutoff y Baton, o sea, no los voy a comentar, ¿vale? No puedes tener... El 5 puede estar aceptable, el 6 es bajo y el 8 es que ni voy a hablar. No puedes tener un 3bet de 8 en Big Blind contra Baton, ¿vale? Esto es súper explotable y sí que voy a hacer aquí un pequeño inciso porque me parece importante. Viendo luego el juego, que ahora entraremos, cómo tiene el juego cuando no tiene iniciativa, tener este 42 contra 6 in pequeño, fold en Big Blind contra 6 in pequeño desde el Baton, y el 49 contra 6 in grande, no son números malos, ¿vale? Quizás contra 6 pequeños debería estar un poquito más bajo, debería pagar algo más, o jugar alguna mano más, ya sea al 3bet o alcohol. No sé, la diferencia entre ellos ya es muy baja y me permite abrirle más pequeño de lo normal, cosa que no haría viendo su postflop, le seguiría abriendo 2,5 porque postflop es bastante weak. Pero lo del 8 de 3bet hace que si no tenemos un jugador que 3bet es bastante en la SB y viendo su postflop, yo aquí desde el Baton estaría abriendo seguramente ni tú, ¿vale? Porque es que no tiene 3bet, ¿vale? Cuando un jugador no tiene 3bet y luego tiene ese postflop, que ahora veremos, es barra libre, ¿vale? Depende bastante de la SB, hay algunas cositas que tendríamos que mirar en el jugador de la SB, pero vaya, yo aquí estoy abriendo un 100 prácticamente seguro, a no ser que el jugador de la SB sea bastante competente y me lo impida. Y por último tenemos un 32 de default contra Big Blind contra Small Blind con un 14 de 3bet. Esto no es excesivamente, o sea, es explotable. Podríamos ampliar nuestro rango de R, pero tampoco podríamos irnos a un 100. Mis dudas tengo viendo su postflop, ¿vale? Y mis dudas normalmente aquí sería abrirle un 100 porque no me va con un 14 de 3bet, no me está 3beteando lo suficiente y me está haciendo, o sea, me está permitiendo llegar muchas veces a jugar el flop con él, que sí que tiene varios leaks, ¿vale? Que vamos a comentar ahora. Y otra cosilla más que comentar, es un jugador que tiene un 30 de roll, que es, a mi entender, bajo. Eso sí,
en los limped pots no overfoldea en el flop. Por lo tanto, sí que le podría desarrollar rango de limp. Seguramente no me apetece, visto el postflop que tiene y visto que tiene un 14 de 3-bet, que no es mucho. Pero vaya, es algo a tener en cuenta, porque si este jugador empezara a 3-betearnos más y demás, pues podríamos pasar algunas manos al limp, ya que es un perfil bastante pasivo y bastante weak. Dicho esto, vamos a pasar al juego postflop. Bueno, se me olvidaba, si te está gustando de momento el vídeo y tal y te ha servido de algo, nunca está mal que os suscribáis, porque ya sabéis que esto lo que hace es que el canal mejore y demás. Así que bueno, vuestras elecciones. Y nada, continuando con el HAL, vamos a ver cómo juega un poquito post-flop sin iniciativa, porque es un jugador que en el flop la verdad es que voy a querer jugar mucho con él. Nada, vamos a empezar. Por lo general los folds, tanto IP como OP son altos, ¿vale? Tiene un fold IP de 43, en cuanto... Para que no haya leak debería estar entre 30 y 35, a mi entender. O sea que hay leak, y es un leak bastante gordo. Y luego, si nos fijamos en el porcentaje de float y el fold de la tiene un 29 de float, que es muy bajo, y un 54 de fold de la que es bastante alto. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que le puedo meter los bluffs en los dos sitios, donde más me apetezca. Entonces, hay unos determinados spots que yo contra este jugador elegiría para tener muchos bluffs en la Cibet, y hay otros spots que estaría cargando los bluffs en la de Layer, ¿vale? Simplemente por impacto de rangos, cómo percibo yo que perciben los boards en los que percibo que cuando no me haga float se va a quedar muy face up, y en otros en los que no. Son distintos factores, pero vaya, que sepáis que en estos dos, tanto en la de Layer como en la Cibet, es un jugador muy explotable. También comentar, ¿vale? Nos vamos a ir ya al race, luego volvemos, bueno, comento ya lo OP, cómo juega OP en flop. Tiene un 45 de fold contra 6 que no son minbet, y un 36 contra 6 que son minbet. Para que os hagáis una idea, deberían ser un 38 y un 28, y como podéis ver hay mucha diferencia de los números que debería tener a los números que tiene. Y luego el check game lo tiene desastre también, ¿vale? Un 25 de proof con un 58 de fold al de Layer. Y hay otro factor bastante importante que tiene este jugador, y es que tiene solo un 5 de raise. Solo tiene un 5 de raise, con además un 22 de 2-bet and fold y un 60 de barra en la calle siguiente, que bueno, este número me es más indiferente. Pero el 5 de raise con el 22 de 2-bet and fold, con luego el posterior 46 de fold de la Cibet en TAR, me hacen entender que está raiseando más valor del que está raiseando más ratio de value a bluff del que debería, es decir, más valor, ¿vale? ¿A qué me lleva también que no tenga raises de bluff? O sea, o que tenga el raise muy bajito. Me hace cambiar toda mi estrategia de cibet en el flop, ¿vale? Esto me hace poder cibetear unas manos que posiblemente contra un jugador con más raise no podría cibetear, y esto para mí es muy beneficioso, sobre todo contra jugadores que son bastante pasivos. Contra este no del todo, ¿vale? Porque sí que tiene bastante bet en river, tiene un 39 y sí que blufea, pero vaya, que seguramente algo de mi estrategia en el flop en algunos boards estaría también variando debido a, bueno, sobre todo el fold tan alto que tiene contra las cibets y este prácticamente inexistente raise a la cibet del flop. Luego en el TAR, poquito que comentar, aparte de que tiene un 46 de fold al cibet en TAR no overbet, que es tremendamente alto. Este número puede estar entre 37 y 40, 41 por ahí. O sea, aquí ya está foldeando de más. Y lo que me llama bastante la atención, supongo que será varianza, uno de los dos números, es que solo tenga un 64 de fold contra la overbet. Un 64 de fold contra la overbet es un número correcto. Por lo tanto, me extraña que contra una overbet esté overfoldeando y contra overbet no esté overfoldeando. Es un poco extraño, ¿vale? Luego vemos que tiene un 37 de steal en TARN, es decir, cuando cebeteamos flop y miseamos la cibet del TARN, no hacemos la cibet en TARN, solo ha puesto un 37, que es bastante bajo, a mi entender también. Y importante, tiene un 2 de raise en el TARN,
¿Qué quiere decir esto? Le podemos balufear todo lo que queramos en el TAR, ¿vale? Sobre todo cuando estemos IP. ¿Por qué? Porque no van a haber raises y en River podemos hacer checkback bastante fácil. Hay algunas determinadas situaciones en las que nos interesará cogernos este tipo de líneas contra este jugador, porque sabemos que cuando nos raise en el turn estamos bastante muertos y podemos foldear sin ningún tipo de problemas, además de que no sucederá prácticamente nunca. Luego los datos de multiway pot no los voy a comentar, los tiene bajos, ¿vale? No parece un jugador que luche mucho los botes multiway. Y se me olvidaba también comentar, que esto también es importante, que es un jugador, vistos los rises, que sí que nos puede dejar algún slow play al call, ¿vale? Tiene los rises muy bajitos y los falls muy altos, con lo cual sí que esperaría algún slow play para protegerse de overbets por parte de este jugador. Y por último, la última línea. No voy a... me voy a dejar para otro vídeo el River Bet y las stats de cuando apuesta River, pero sí que voy a comentar un poquito los falls en el River, ¿vale? Un 55 de fall en River yo creo que es un pelín alto, pero es bastante aceptable. 92 de Wongo en River Race, no le pagáis un race en River, ¿vale? Esto sería catastrófico contra este jugador. 62 de fold en bote pequeño, o sea, botes pequeños para este jugador no existen, ¿vale? O sea, los regala cuando ya hace el check, prácticamente los regala. Tiene un 50 de fold contra sizes pequeños, lo cual es aberrante, ¿vale? Es un festival, pero en cambio contra overbet tiene solo, o sea, tiene un 70, que es un... Bueno, tiene algo de leak, pero no es un leakazo, ¿vale? Como contra Minbet. Entonces, contra este jugador habrá muchas situaciones en las que prefiramos utilizar un Minbet a utilizar una overbet para blufearle. Y nada más. Con esto me voy a colocar aquí en medio. Con esto terminamos el vídeo de hoy. No olvidéis de, si no estáis suscritos aún, suscribiros. Y nada, también os dejo por aquí mi Twitter, por si queréis seguirme por ahí, ya que también comparto algunas cosas que creo, consejos y demás que creo que pueden ayudaros en vuestra carrera como jugadores profesionales. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo en el que veremos cómo es su juego sin iniciativa. No os lo perdáis porque justo este jugador ahí es donde está el dinero. Hasta luego.